Hola, en este día te damos la bienvenida a una charla muy especial de la Iglesia Pionera. Puede cambiar tu vida. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal en YouTube, La Iglesia Pionera. Puedes suscribirte allí y recibir todas las notificaciones de nuestros videos que estamos posteando allí para ti. Tenemos una gran cantidad de enseñanzas que yo sé que te van a edificar. También estamos transmitiendo por la página de Facebook La Iglesia Pionera. Allí también estamos tratando acerca de temas relacionados con la adoración a Dios. Y por Google Meet también los domingos a las 10 de la mañana estamos reuniéndonos para cantar juntos y para recibir una enseñanza muy importante para nuestras vidas. Nuestra personería jurídica especial es la 1049 del 13 de agosto de 2015 ante el Ministerio del Interior como la Iglesia Pionera. Si tú deseas hacer algún aporte, alguna donación para nosotros, para que sigamos extendiendo el reino de Dios a través de la palabra, puedes consignarnos al Banco Caja Social, a la cuenta 240-576-29-287. 240-576-29-287. Es una cuenta de ahorros a nombre de la Iglesia Pionera. Nuestro NID es 900-904-746-0. Así que bienvenida sea toda donación que en tu corazón haya puesto Dios para nosotros. Y sin más preámbulos, te damos la bienvenida a este tiempo de enseñanza que va a ser de mucha edificación. Efesios 5:15. Amén. Dice la palabra del Señor: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. He titulado esta palabra sabiduría para vivir. Amén. Sabiduría para vivir. Tenemos que tener ¿qué? Sabiduría para vivir. Amén. Vivir con sabiduría. Entonces dice aquí claramente el Señor a través del apóstol Pablo: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Caminen como sabios. Entonces aquí lo primero que el Señor nos dice es mirad, ¿no? Mirad. ¿Qué significa mirad? ¿Qué significa mirad? Como dice en otras versiones de este mismo versículo, dice ten cuidado. Amén. Mirad es pilas, ¿no? Como diciendo pilas, tengan cuidado, ¿no? Tengan cuidado. ¿De qué debemos tener cuidado? Entonces, ¿de qué tenemos que tener cuidado? Dice, mirad, pues, con diligencia cómo andéis. Y esa era una frase, eso de ten cuidado, ¿no? Mirad o ten cuidado, es una palabra o una frase muy utilizada por el Señor Jesús en el Evangelio. Pero solo cuando Él se refiere a los últimos días, Él dice, ten cuidado, mirad por esto, mirad por aquello. Amén. ¿Y de qué nos está hablando ese mirad? Nos está hablando de una advertencia. Amén. Y si Dios nos está advirtiendo, es que debemos atender, debemos tener cuidado. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? Amén. Bueno, ¿y qué más dice el versículo? A ver, ¿qué más dice el versículo? Mirad pues, ¿con qué? ¿Con qué está diciendo? A ver, las personas, tenemos la Biblia por ahí para ubicarnos en lo que estamos hablando. Amén. Entonces, dice, mirad pues ¿con qué? Con diligencia. Amén. ¿Con qué? Con diligencia. Y la palabra diligencia ahí en el griego es la palabra akribos. Y esa palabra diligencia en este contexto significa avisadamente. Amén. Avisadamente. Aquí en Efesios 5:15.
Entonces dice, mirad con diligencia, o sea, mirad avisadamente, o sea, estar muy atentos, estar mirando, también significa acribos, como mirar con exactitud, mirar exactamente. O sea, lo que quiere decir aquí la palabra es que debemos andar exactamente de la manera que el Señor esperaría que nosotros anduviéramos. Amén. Andar como el Señor quiere que nosotros andemos. Amén. Entonces, muy importante es esta palabra. Anda con diligencia, anda pendiente. ¿Cómo estás viviendo? Es decir, que debemos andar exactamente como el Señor quiere. Debemos ser perfectos en nuestro andar para el Señor. Amén. ¿Y por qué debemos ser perfectos? ¿Por qué debemos cuidar nuestro modo de andar? ¿Y de qué habla el andar? Habla de una conducta. Amén. ¿De una qué? De una manera de conducirse, de una manera de comportarse. Amén. Entonces el Señor, ¿qué está diciendo? Tengan cuidado de la manera en que ustedes se comportan. Es lo que está diciendo esta palabra. Tengan cuidado de la manera como ustedes se comportan para no ser tropiezo a las personas que todavía no conocen del Señor. Eso es lo que está queriendo decir Pablo. Amén. Ellos nos están viendo. ¿Cuántos saben que la gente de afuera nos está viendo? Todos aquí nosotros, nuestros vecinos, están viendo cómo nos comportamos. Están viendo cómo respondemos. Y el Señor, ¿qué dice? Tengan cuidado de cómo es su testimonio. Anden con cuidado, vivan exactamente como yo quiero que ustedes vivan. Amén. ¿Y cómo dice el Señor que debemos vivir? No como necios, sino como sabios. Amén. No como necios, sino como sabios. O sea, como dice en otra versión, no como unos tontos, ¿cierto? La sabiduría, ser sabios o la sabiduría no es lo mismo que tener conocimiento. Y este conocimiento no habla de un conocimiento intelectual, digamos de los libros, de la academia, sino un conocimiento ¿de qué? De la voluntad del Señor. Amén. ¿Y qué está diciendo? La sabiduría no es solamente saber cuál es la voluntad de Dios o conocer la voluntad de Dios. La sabiduría es más bien la capacidad que tú y yo tenemos para aplicar ese conocimiento de la voluntad de Dios a nuestras vidas. Amén. Eso se llama ¿cómo? Sabiduría. La sabiduría es la capacidad de aplicar lo que sé de Dios a mi vida. De resto es solo conocimiento de la voluntad de Dios. Y todos podemos por la Biblia conocer cuál es la voluntad de Dios. Pero una cosa es conocerla y otra cosa es aplicarla. Y cuando tú y yo la aplicamos se llama sabiduría. Amén. Y podemos saber mucho acerca de lo que Dios quiere que hagamos, pero no necesariamente en nuestra vida ser sabios en nuestra manera de comportarnos. Entonces, la sabiduría es la capacidad también de discernir cuál es el conocimiento, escucha, de cuál es el conocimiento que debo aplicar para cada situación en mi vida. Amén. Estos conceptos que les estoy dando son primordiales para vivir de una manera sabia la vida. Amén. Vuelvo a repetir, la sabiduría es la capacidad de discernir cuál es el conocimiento de todo lo que yo he aprendido en la Biblia, de todo lo que yo he aprendido en las enseñanzas, porque yo veo a mucha gente metida en enseñanzas, en las enseñanzas que dan en la congregación, en las enseñanzas que dan en televisión, en las enseñanzas que dan en la radio, y llenos de enseñanza, y conocen, tienen una cantidad de conocimiento, pero no aplican todo eso a su vida. Entonces no son sabios, amén, no están siendo sabios. Y la sabiduría es la capacidad que yo tengo para discernir cuál es el conocimiento de todo eso que he recibido de parte del Señor para saberlo aplicar en cada circunstancia que se me presenta en la vida. Y esa clase de sabiduría, yo te quiero decir, no la podemos producir nosotros mismos, sino es una obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. Es algo que produce Dios. La sabiduría la produce Dios, ese discernimiento y ese entendimiento de la voluntad de Dios y de la capacidad de aplicarlo. Él es quien nos dirige a aplicar ese conocimiento de la manera correcta en cada situación. ¿Y qué más sigue diciendo este pasaje? A ver, ¿qué más sigue diciendo? ¿Estamos en qué?
Efesios 5 y ahora vamos al 16. Al 16. ¿Qué dice el 16? Y este versículo para mí es de los más importantes que vamos a ver esta mañana. ¿Qué dice? Aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Entonces te quiero decir algo muy importante. Cuando nosotros dependemos nada más de nuestra comprensión humana, de todas las cosas que nos rodean, de cómo es que nuestra mente humana comprende la familia, comprende los negocios, comprende el país, comprende todo lo que está pasando, y solamente nos atenemos a la comprensión humana, no logramos aplicar la solución correcta a cada situación que se nos presenta. ¿Y qué pasa? Ahí empezamos a perder mucho tiempo. ¿Por qué perdemos tiempo? Porque no estamos aplicando la solución correcta a cada situación que se nos presenta. ¿Sabes por qué? Porque estamos dependiendo solo de nuestra comprensión humana de las cosas. Entonces, cuando nosotros perdemos tiempo, porque no entendemos cómo aplicar la palabra a nuestra vida, porque no vamos al Señor para que nos diga cómo aplicarla, nos convertimos en personas ineficientes y nos frustramos porque vemos que no estamos avanzando, que nuestra vida no crece. Y yo conozco demasiados cristianos en las congregaciones que oyen y oyen, pero todo eso que oyen no lo aplican, aunque saben qué es lo que tienen que hacer, pero no lo hacen, y eso hace que sean ineficaces, y eso hace que sean ineficientes, y eso hace que se frustren. ¿Por qué? Porque es como un carro que patina y patina y patina en el mismo lado y no avanza. Gente que sabe mucho pero no crece espiritualmente, crece intelectualmente, hace cursos de esto, cursos de aquello, se mete al seminario no sé qué, al instituto bíblico no sé qué, y eso tiene una cantidad de conocimiento, pero no crece espiritualmente, porque muchas de las cosas que escucha allá no las vive en su casa y en el lugar donde él vive todos los días. Parece que solo viviéramos pasando los días, y se pasa la vida, y se pasa la vida, y se pasa la vida, pero no se cumple un propósito. La palabra que está diciendo aquí en el versículo 16, aprovechando. ¿Aprovechando qué? Aprovechando bien el tiempo. Amén. ¿Y qué significa la palabra aprovechando? La palabra aprovechando en el griego es exagorazo. Y exagorazo significa comprar. Y yo quiero que tú atiendas bien este significado, porque tiene una revelación para ti esta mañana. Exagorazo significa comprar. ¿Qué quiere decir comprar? También significa pagar un rescate. Amén. Como algo que está retenido y yo pago el rescate para que sea soltado, ¿cierto? Y más exactamente significa rescatar de una pérdida. Cuando dice el Señor aprovecha el tiempo, es que el tiempo hay que rescatarlo de esa pérdida que se está haciendo del tiempo. Amén. También significa tener una mejor oportunidad, o sea, darle al tiempo que estamos viviendo una mejor oportunidad para que sea ¿qué? Bien aprovechado. Entonces, cuando nosotros vivimos con sabiduría, cuando nosotros vivimos con discernimiento, cuando nosotros vivimos con inteligencia espiritual, podemos redimir el tiempo. Amén. ¿De qué te estoy hablando en esta mañana? De redimir el tiempo. ¿Para qué redimir el tiempo? Para vivir de una manera sabia sobre la tierra. Amén. Y eso es muy importante. La redención, ¿con qué tiene que ver? La redención tiene que ver con algo de la propiedad, algo de lo que yo me hago dueño. Amén. De lo que yo me hago dueño. Eso quiere decir que Dios nos da autoridad, y yo declaro esa palabra sobre tu vida en esta mañana, que Dios nos da autoridad sobre el tiempo para que lo podamos usar para su propósito. Es decir, para que el tiempo no se desperdicie, sino sea muy bien aprovechado, como estábamos diciendo anteriormente, sea aprovechado eficientemente. Aleluya. ¿Es claro esta mañana? Gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros no ejercitamos el discernimiento y la sabiduría en nuestras vidas,
El tiempo se desperdicia. Amén. Cuando no hay claridad, cuando no hay discernimiento, cuando no sabemos cómo usar el tiempo y no sabemos cómo usar lo que sabemos de parte del Señor, entonces eso se convierte en un desperdicio. ¿Y a quién le gusta de que nosotros desperdiciemos las cosas? Al diablo. El diablo le gusta que nosotros desperdiciemos nuestras vidas. La palabra Satanás, ¿qué significa? Adversario, acusador. Amén. ¿Y de qué nos acusa el enemigo? Del desperdicio del tiempo. Nos acusa delante de Dios y muchas veces con razón, que es lo peor, de que estamos desperdiciando el tiempo. Dios es muy fiel, amén. Dios nos da muchos recursos, amén. Muchas cosas. Él es generoso. Nos da muchas veces más de lo que nosotros le hemos pedido, ¿o no? Amén. Pero si nosotros no tenemos sabiduría, no sabremos cómo usar esos recursos para el propósito del reino y los desperdiciaremos. ¿De qué te sirve haber estudiado esa carrera? ¿De qué te sirve haber aprendido esos oficios? ¿De qué te sirve saber lo que sabes si no va a ser bien aprovechado? Y Dios te da a ti la sabiduría y me da a mí la sabiduría para aprovechar bien todos los recursos que recibimos en esta vida. Amén. Aleluya, aleluya. Entonces esto es muy importante. Con la luz y la sabiduría del Señor podemos redimir el tiempo, aprovechar las ocasiones favorables que se nos dan para hacer el bien. Amén. Porque ¿qué está diciendo la Biblia? ¿Qué termina diciendo este pasaje? Porque los días son malos. ¿Los días son qué? Malos. ¿Por qué son malos? Porque la gente cada vez más se quiere apartar de las cosas del Señor. Cada vez más quiere oír menos del Señor. Cada vez más se endurece en su corazón. Amén. Menos compromiso con las cosas del Señor. Entonces los días son malos. Vivimos hoy en un tiempo que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Vemos todas estas protestas de la gente donde sale a defender lo malo, a defender el aborto, a defender el homosexualismo, a defender causas que no hay que defender, que hay que atacar en lugar de defender, que hay que impedir en lugar de defender, que hay que callar en lugar de darle voz. Amén. Entonces le están diciendo a lo malo que es bueno, es bueno, es bueno. ¿Y qué está provocando esto? De que los tiempos cada vez sean más malos y que las oportunidades sean cada vez menos oportunidades para hablar del Señor, más reducidas estas oportunidades. Amén. Entonces tenemos que ¿qué? Aprovechar bien el tiempo para predicar a tiempo y fuera de tiempo. Por eso es lo que está diciendo aquí. Redimir el tiempo es aprovechar las ocasiones favorables, aprovechar las ocasiones que se nos dan para ir y llevarles la palabra. Yo me veo muy con mi esposa metidos en ese plan cuando vamos al hueco. Y cuando vamos al hueco normalmente vamos en un tiempo en que ellos están ocupados, están vendiendo, ¿sí? Están ocupados en sus negocios, están atendiendo al cliente. Le decimos, bueno, vamos a orar entonces por ti. Ay, sí, buena, sí, siga. ¿Qué se le ofrece? Mira, está el pantaloncito, está la camisita, está, ¿cierto? Y nosotros, bueno, esperar ahí. Y nos toca esperar ¿qué? Aprovechar el momentico que nos dan para poder orar y poder llegar a sus corazones. Y los hemos visto algunos quebrantados, algunos llorando, algunos recibiendo de Cristo, recibiendo del Señor. ¿Por qué? Porque estamos aprovechando el momentico, en los 2 minutos que nos dejan para llegar a sus corazones con el mensaje de la palabra del Señor. Eso es aprovechar los tiempos, porque los días son malos. Amén. ¿Y qué debemos hacer nosotros hoy? Redimir el tiempo. Es decir, una palabra que me gusta mucho y que quiero dejártela para seguir al otro versículo es tomar posesión de este tiempo para el Señor. Amén. Porque cuando decimos que debemos nosotros redimir el tiempo, es hacernos dueños del tiempo, volvernos amos del tiempo, para que este tiempo le sirva al Señor para cumplir sus propósitos. Amén. Te digo esta mañana en el nombre de Jesús,
Tú no eres esclavo del tiempo. El tiempo puede ser esclavo tuyo. El tiempo puede jugar a tu favor si tú eres sabio para saberlo usar. Y con eso paso al siguiente versículo. ¿Qué dice el versículo 17? Por tanto, no seáis ¿qué? Insensatos, sino entendidos. Este fue el versículo que me llevó a darles esta palabra en esta mañana. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea ¿qué? La voluntad del Señor. Amén. Sé entendido. No seas ¿qué? Insensato. En otra versión, la Biblia dice: no sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Me encanta esa palabra. No sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagan? Amén. Y tenemos que ser sabios. No estar nosotros como distraídos en cosas que no debemos estarlo, sino muy pendientes de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Aquí la frase, no seáis insensatos, la palabra griega para insensato es afrón, que es ir en contra de la sabiduría. Afrón significa ir en contra de la sabiduría. Amén. El insensato en la palabra es alguien estúpido, es alguien sin sentido en su vida, no tiene sentido para vivir, es alguien ignorante. Según la Biblia, es alguien imprudente y es alguien loco. Un insensato es alguien realmente salido de sus cabales. No tiene claridad en lo que hace. Es una persona que uno no sabe ni para dónde va. Y sigue diciendo: no seas insensato. Insensato, o sea, ir en contra de la sensatez, ir en contra de la sabiduría. No seas insensato, sino sé qué, entendido. Sean entendidos. Y aquí la palabra entendido es suniemi, que significa comprender, actuar piadosamente. Amén. Comprender. La voluntad de Dios se relaciona con todo lo bueno. Recuerda que cuando Dios creó todas las cosas, al final el Señor decía ¿qué? Y dice la Biblia: y vio Dios que todo era bueno. Amén. Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. ¿Por qué? Porque cuando dice y vio Dios que era bueno, está hablando de la voluntad de Dios. O sea, está diciendo y vio Dios que eran las cosas conforme a su voluntad. Amén. Eran las cosas conforme a su voluntad. Entonces, esa voluntad de Dios, esa bondad de Dios, solo la entendemos a través de los atributos del Señor. Y Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Y dice la palabra que seamos entendidos. O sea, en la voluntad del Señor. Si yo me acerco al Señor con una actitud de sumisión, si yo me acerco al Señor sujeto a Él, sujeto a su palabra, Él me va a dar a conocer su voluntad. Amén. Me va a enseñar, me va a dar sabiduría. Amén. Pero cuando me acerco a Él para forzarlo a que haga lo que yo quiero, Él no me va a decir nada. ¿Sí? ¿Comprendemos el contraste y la diferencia? Una cosa es yo acercarme con la disposición a escuchar su palabra para hacer su voluntad. Pero si yo me acerco es para forzar a Dios a que haga lo que yo quiero, ¿sabes una cosa? Él no me va a decir nada. Él se va a quedar callado. Y esa es la razón por la que muchas personas no escuchan a Dios. Porque sencillamente quieren que Dios diga lo que ellos quieren oír, no lo que Él tiene que decir. Sin embargo, yo voy a seguir esperando que Él diga algo, ¿cierto? Aunque yo quiero hacer mi voluntad, muchas veces sigo orando y digo: Señor, háblame de todas maneras. Y sabes una cosa, cuando tú vas en esa actitud, ¿quién va a hablar? No Dios, van a hablar los demonios. Y acá hay un peligro con el que quiero cerrar este versículo. Hay un peligro. El diablo puede hablarme a través de mis propios pensamientos. El diablo puede hablarme aún a través de personas de la iglesia, pero que también están viviendo en desobediencia delante del Señor. El diablo a veces usa gente que está apartada del Señor. ¿Para qué? Para que entonces nos hablen a nosotros cosas que van en contra de la voluntad de Dios.
¿Y qué van a lograr esas personas? ¿Qué van a lograr esos demonios en mi vida? Llevarme lejos del propósito que Dios tenía para mí. Entonces es muy peligroso orar a Dios buscando que Él me diga lo que yo quiero oír. Yo tengo que orar a Dios buscando que Él me diga lo que Él me quiere decir. ¿Amén? Ok. Vamos al versículo 18, que también es muy importante en este contexto. Dice, no os embriaguéis ¿con qué? Con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Amén. Antes sed llenos del Espíritu. Entonces dice, no os embriaguéis con vino. ¿Y qué relación aquí tendrá esto de no embriagarse con vino con lo que está enseñando aquí la palabra del Señor? Entonces, yo no sé cuántos han escuchado que a las bebidas alcohólicas a veces se les dice bebidas espiritosas. ¿Sí hemos escuchado eso? ¿No? Que es algo espirituoso. Sí, bebidas espirituosas es como unas bebidas que hablan de que le dan como ánimo al espíritu de las personas, ¿no? Como que las animan, las contentan. ¿Cómo? No, el alcohol, las bebidas alcohólicas les dicen bebidas espiritosas, ¿sí? Y en ese sentido es que Pablo habla aquí del vino. Dice que más bien nos llenemos del Espíritu Santo antes de llenarnos de vino. El Espíritu siempre llena el lugar a donde Él está. Amén. Cuando le disponemos un lugar que es nuestro corazón, nuestra vida, y le decimos, Señor, ven a mí, ven Señor, lléname, Él lo va a llenar. Amén. Él nos va a llenar. Y el Espíritu siempre llena ese lugar. Y cuando pasa eso, cuando el Espíritu nos llena, ¿qué sientes tú? Sientes bienestar. Amén. Sientes satisfacción. Y podemos ver que esto es sano, que esto es correcto para nosotros. Amén. Cuando sentimos que el Espíritu Santo nos llena. Hay muchas personas hoy que viven vidas vacías. ¿Cuántos han conocido personas que están viviendo vidas vacías? Y yo te pregunto, ¿cómo pueden esas personas satisfacer ese vacío de su corazón? Por medio de la llenura del Espíritu Santo. Amén. La llenura del Espíritu Santo. Pero pasa una cosa, y una cosa muy importante. Como esas personas no quieren obedecer los principios de la palabra, o ni siquiera muchas de ellas quieren rendir su vida al Señor, entonces esas personas tratan de llenar ese vacío por otros medios, ¿no? Ellas están vacías, ellas saben que están vacías, o tal vez ni siquiera entiendan que eso es estar vacío, pero se están sintiendo vacíos. Tienen grandes vacíos en su mente y en su corazón, vacíos espirituales, vacíos emocionales. Y si no buscan la llenura del Espíritu Santo, ellos van a buscar algo con que llenar ese vacío. Y esto tiene que ver con espíritus diferentes al Espíritu Santo. Y por eso hay gente metida en la hechicería. Y por eso hay gente metida en el ocultismo. Porque está tratando de llenar vacíos emocionales y espirituales que no quiere llenar con Dios, sino con otras cosas. Tal vez esas personas ni sepan que se puede llenar con Dios. Y por eso buscan esas cosas, y ahí es donde estamos nosotros para decirles. Amén. Y dice la palabra que cuando se abusa del vino, dice, hay disolución. ¿Y qué significa la palabra disolución? ¿Cierto? Es la palabra azotía. La palabra disolución quiere decir libertinaje en algunas Biblias, pero también significa temeridad. ¿Cuántos saben qué es temeridad? Ser alguien temerario. Alguien temerario es alguien que se atreve a hacer cosas, que es aventurado, que es lanzado, podríamos decir. Alguien lanzado, que dice, este tipo cómo se atrevió a mandarse desde esa altura. ¿Cómo se atrevió a hacer semejante cosa? ¿Cierto? Eso es temeridad. Y yo te quiero decir, el vino nos hace hacer cosas que nunca nosotros nos hubiéramos atrevido a hacer en nuestro sano juicio. ¿Sí? Eso es lo que hace el vino. Y contaba la historia un hombre acerca de otros dos hombres que encontraron en una carretera en Estados Unidos, todos ensangrentados. Los encontraron muertos,
todos ensangrentados a los dos, cortados por todo lado. ¿Qué había pasado? Entonces alguien que fue testigo de lo que pasó es que ellos dos estaban borrachos, ¿no? ¿Te has visto borrachos? Estaban borrachos, ¿cierto? Y los tipos borrachos, ¿sabes de qué empezaron a discutir? ¿Cuál era el mejor celular del mundo? Esa era la discusión. Si los Android o los iPhone, ¿cierto? Y en eso se engamparon en una discusión tan terrible que rompieron las botellas y entre ellos se cortaron entre los dos y se mataron. Imagínate. Eso es lo que hace el alcohol en las personas que están borrachas, ¿cierto? Los enajena y los lleva a hacer cosas que en el sano juicio no harían. ¿Tú crees que esas personas se hubieran matado estando en sano juicio por el celular? Por saber cuál es el mejor celular. No lo hubieran hecho, ¿cierto? Pero ¿por qué lo hicieron? Sencillamente porque estaban borrachos. Y eso es lo que hace el vino. Y sabemos que los demonios pueden entrar en una persona cuando esa persona se encuentra influenciada por el alcohol o por los estupefacientes o los alucinógenos. Yo siempre le digo a mis hijos y a las demás personas, el alcohol y los alucinógenos y todas estas drogas son un reemplazo que ha inventado el diablo del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo también nos toma, ¿cierto? Y nosotros llegamos a hacer cosas que nosotros no haríamos en nuestras propias fuerzas o en nuestra naturaleza, ¿cierto? Y el diablo, como es el imitador y el falsificador de todo lo de Dios, él trata de imitarlo con esa enajenación que producen las drogas y el alcohol. Amén. Pero ¿qué dice el Señor? No se embriaguen con vino, sino embriáguense con el Espíritu Santo. Y tener la influencia del Espíritu Santo sobre nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, Pablo aquí habla de una influencia negativa que es la del alcohol y otra positiva que es la del Espíritu Santo. Amén. Entonces me pareció muy importante esta parte de poder nosotros ser llenos con el Espíritu Santo. ¿Y qué dice la palabra del Señor en el versículo 19? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y ¿qué? Y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Porque yo te quiero decir que una de las evidencias que hay en nosotros de que estamos llenos o bajo la influencia del Espíritu Santo es el deseo de adorar al Señor. Amén. El deseo de adorar a Dios es una muestra de que estamos llenos del Espíritu Santo. Y lo contrario también es cierto. Si yo no siento el deseo de adorar a Dios, debo pedirle que me llene con el Espíritu Santo para que Él me impulse a adorar. Amén. Nosotros le alabamos porque Él reina en nuestras vidas. Amén. Nosotros le alabamos al Señor porque Él guía nuestras vidas. Si no queremos adorar al Señor es porque sencillamente Él no nos está guiando. No está guiándonos en este momento en nuestras vidas. Entonces tú debes decirle, Señor, provoca en mí la adoración, provoca en mí la exaltación, provoca en mí alabanza a tu nombre, Señor. ¿Y cómo lo provoca? Con la llenura del Espíritu Santo. El diablo guía a las personas ¿a qué? A la destrucción. Pero Dios guía a las personas al cumplimiento de su voluntad y a manifestar su justicia a través de nuestras vidas. Amén. Eso es lo que quiere Dios, que su justicia se manifieste en nosotros. Entonces dice al comienzo este versículo, hablando entre vosotros. Me gusta mucho esa frase, hablando entre vosotros. Y está hablando de la manera en que la iglesia debe haber una conversación edificante los unos con los otros. Aquí, por ejemplo, cuando estamos reunidos, tanto virtualmente como presencialmente, debe haber una ¿qué? Conversación. Amén. O sea, no es solamente yo hablando, sino ustedes también respondiendo. Amén. Cada vez que dicen amén, cada vez que leen la Biblia, cada vez que cantan aquí en la iglesia,
Todo eso es una conversación que está teniendo los miembros de la iglesia alrededor de las cosas del Señor. Y por eso en la reunión, ¿qué dice la palabra? Debe haber cánticos, debe haber enseñanza, debe haber profecía. Es la conversación que el Señor quiere en nuestras reuniones, de que hablemos, no ahí entre nosotros de cualquier cosa, sino hablando de lo que el Señor está queriendo expresar por su Espíritu a través de nosotros. Dice con salmos. Dice, hablen con salmos. ¿Qué son los salmos? Es todo lo que está en la palabra, allí escrita, y que se forma una canción. Amén. Por ejemplo, hoy estaba cantando bendecido soy al estar. Y esa canción está basada en un salmo, ¿cierto? Benditos son, bienaventurados los que habitan tu casa, perpetuamente te alabarán, y varias cosas que dice todo el salmo. Es una respuesta a lo que dice ese salmo. Amén. Entonces estamos cantando salmos. Amén. La palabra. Cantar himnos. ¿Qué es cantar himnos? Es cantar palabras que fueron inspiradas humanamente, pero que alaban a Dios. Amén. Los himnos, ¿sí? Los himnos son esas palabras, como esos poemas que le inventamos al Señor y les ponemos una música. Y cánticos espirituales. ¿Qué son los cánticos espirituales? Es una expresión, dice aquí, una expresión lírica inspirada por el Espíritu Santo en nuestro propio lenguaje y aún en otras lenguas, porque los cánticos espirituales es lo que llama la Biblia los cánticos espontáneos. Amén. Que espontáneamente fluyen de nuestro corazón y empezamos a cantar. Ustedes de pronto se han dado cuenta de que a veces en la alabanza, Vilmita o yo, empezamos a cantar canciones que no están ensayadas, sino que son espontáneas, que salen durante la reunión. Y esos son los cánticos espirituales. ¿Y qué dice también? Dando siempre gracias, dice el versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto nos lleva ¿a qué? A darle gracias a Dios. ¿Por qué le damos gracias al Señor? Porque Él reina en nuestras vidas, porque Él es el Señor de nuestras vidas, porque Él tiene el control. Pero habla también del Padre. Aquí está ahora hablando del Padre. ¿Por qué habla del Padre? ¿Sabes por qué? Porque el apóstol Pablo aquí empieza a hablar de algo muy importante. Primero que todo, que el Padre es el proveedor para nuestras vidas. Y que el Padre es alguien que es responsable por nosotros. Él responde por nosotros. Pablo empieza a hablar aquí de un orden de Dios. De un orden de Dios. Debe haber un orden en la iglesia. Debe haber un orden para alabar a Dios. Debe haber un orden para referirnos al Señor. Y cuando nosotros nos sometemos al señorío de Jesús, encontramos la provisión del Padre. Ahí está el Padre con sus recursos. Ahí está el Padre con todo lo que tiene para darnos. Encontramos que Él nos cuida. Él cuida de nosotros. Y yo te quiero decir, el Padre Celestial se hace responsable de ti cuando tú te haces hijo de Él. Él se hace responsable. Amén. Y Él está pendiente esta mañana de ti, de tu vida. Aunque a veces tú digas, hasta el Padre me dejó, hasta el Padre se olvidó de mí. No, Él no se ha olvidado. Ahí está pendiente de ti. Amén. Y quiero terminar con el versículo 21. Dice el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y quiero terminar con este versículo porque nosotros, ¿sabes una cosa? Como personas que saben vivir sabiamente, debemos tener la habilidad para someternos los unos a los otros. Esto es una evidencia también, la sujeción es una evidencia de estar llenos del Espíritu Santo. Así como la alabanza y la adoración es una evidencia, la sujeción también es una evidencia de estar llenos con el Espíritu Santo. Y como dice Filipenses capítulo 2, considere a otros más importantes que usted mismo. Así dice el apóstol Pablo por el Espíritu Santo. Considera a los demás como superiores a sí mismo. Someterse es tomar el lugar que Dios ha dispuesto en una relación determinada. Si Dios te puso a ti a estar bajo autoridad, respeta esa autoridad. Amén. Si Dios te puso a someterte, pues sométete. Amén. Y vas a vivir la bendición de Dios porque es el lugar que Dios te dio en esa relación.
Dios nunca nos va a exigir el sometimiento a unos seres humanos de unos a otros a la fuerza. No, Él no va a pedir eso. La sujeción, según la palabra, solo puede darse sobre la base de la confianza y la voluntad. ¿Por qué yo me someto a otros? Porque tengo confianza en esa persona. Amén. ¿Y lo hago cómo? Voluntariamente. No lo hago por obligación, no lo hago por fuerza y por imposición. Lo hago de una manera ¿qué? Voluntaria. Entonces, cuando las personas creen en la palabra de Dios, estarán dispuestas a aprender, estarán dispuestas a crecer espiritualmente a través de las relaciones con los demás. Amén. Entonces, el hecho de someternos los unos a los otros, ¿qué va a pasar? Vamos a aprender. Amén. Cuando tú reconoces que el otro tiene algo que enseñarte, te sometes a lo que él tiene para darte. Amén. Y lo haces voluntariamente porque sabes que de esa persona vas a recibir edificación. Amén. Si estamos bien con el Señor, en sujeción al Señor, le vamos a dar oportunidad a las demás personas para que se reconcilien con Dios. Este es otro punto de la sujeción. O sea, cuando tú te sometes a Dios, le estás dando oportunidad a otros que se reconcilien con el Señor. Esta es la misma idea que Pablo da en la carta a los Filipenses, donde dice que Jesús se sometió al plan del Padre por causa de nosotros. El Señor Jesús dejó el trono, el Señor dejó los cielos, la gloria, para venir y entregarse por nosotros. Y así, si el Señor hizo eso, nosotros debemos hacer lo mismo, someternos al plan de Dios. ¿Para qué? Para bendecir a otras personas. Cuando tú vas a evangelizar, cuando tú vas a hablarle a otros del Señor, cuando tú vas a otros a enseñarles la palabra, ¿sabes qué estás haciendo? Sometiéndote al plan de Dios para bendecir a otros. ¿Sabes? No estás pensando que te estás perdiendo la novela. No estás pensando en que estás dejando de ganar plata. No estás pensando en ti mismo. Estás pensando en los demás por amor al Señor. Amén. Entonces eso es entregarse. Así como Jesús se entregó por nosotros, debemos nosotros también entregarnos por los demás. Y quiero terminar diciendo, someternos unos a otros también habla de bendecirnos y honrarnos unos a otros. Amén. Y debemos respetarnos solo porque juntos honramos al Señor y lo respetamos a Él. Amén. No respetarnos entre nosotros por lo que humanamente nos deberíamos respetar, porque tenemos cierta profesión o porque tenemos cierta posición social. Debemos respetarnos es por la dignidad que nos ha dado el Señor. Y por eso dice claramente Pablo que no hay ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. Todos somos iguales en la casa del Señor. El que es trabajador en una empresa y viene a la iglesia es igual que el que es el gerente de esa empresa y viene a reunirse en esa congregación. Son iguales delante de la presencia del Señor. Y debemos honrarnos, ¿por qué? Por la dignidad que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces, estos puntos que les doy esta mañana es para que nosotros entendamos cómo vivir sabiamente delante del Señor. Amén. Bueno, algunos tips, pautas de cómo vivir sabiamente. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Amén. Vamos a estar en pie. Si tú puedes allí en tu casa colocarte sobre tus pies, vamos a orar al Señor. Bendito Padre Celestial, yo te doy gracias por la palabra de esta mañana. Te doy gracias, Señor Jesús, por enseñarnos a vivir de acuerdo a la guía de tu Espíritu Santo. Yo te pido que en esta mañana nos llenes. Padre, llénanos con tu Espíritu Santo. Llénanos. Porque es la llenura de tu Espíritu Santo la que nos ayuda a poder, Señor, ser bendición. Y que toda esa influencia que trae sobre nosotros por tu unción pueda bendecir a los que están a nuestro alrededor. Hay gente en los centros comerciales, hay gente en la calle, hay gente en los hospitales, hay gente que está necesitando de ti, Señor. Hay personas que están al borde de un suicidio hoy.
Hay personas que están pensando en quitarse la vida, Señor, porque se sienten vacías, porque se sienten, Señor, que no tienen salida. Están en una encrucijada en sus vidas que ellos mismos dicen: hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué con este matrimonio, hasta aquí llegué con esta deuda, hasta aquí llegué con estos hijos. No puedo más, no puedo más. Y están que estallan de la peor manera, porque han aguantado y aguantado y aguantado que ese vacío queme sus vidas. Como cuando un carro ya no tiene más aceite y se quema el motor y se quema hasta que revienta y ya no puede más. Y muchas personas ya no tienen aceite en el motor de su vida, en el motor de su corazón, en su espíritu. Ya no está Dios y están que botan todo. Y yo te pido que nos lleves a ellos. Llévanos a ellos con el aceite de tu Espíritu Santo, con la bondad del Padre, y que podamos nosotros llevarles la salvación, la redención a sus vidas y enseñarles por esta palabra a vivir sabiamente, a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, a vivir guiados por el Espíritu Santo, a vivir de la manera exacta y perfecta como tú quieres que cada uno de nosotros vivamos, y de ese modo obtener descanso para sus almas, y de ese modo obtener llenura para el vacío que están enfrentando en sus emociones y en su corazón. Padre, ayúdanos. Y si tú en esta mañana sientes que hay algún tipo de vacío en tu corazón, deja que el Espíritu Santo lo llene en este mismo momento. En este mismo momento. Y yo hablo, el Espíritu Santo, ahora en este lugar. Déjate llenar. Déjate llenar. Déjate llenar por el Espíritu Santo. Déjate llenar. Déjate llenar. Y Él provocará en ti alabanza, y Él provocará en ti cánticos, y Él provocará en ti acción de gracias, y Él provocará en ti sujeción, y Él provocará en ti el deseo de hablarle esto mismo a otros, porque estás que estallas de amor, estás que estallas de agradecimiento por lo que Dios ha hecho hoy en tu vida. Recibe en el nombre de Jesús la llenura, la plenitud del Espíritu Santo sobre ti. Recíbela en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, yo hablo esta llenura sobre cada uno de nosotros, Padre, aquí en este recinto y allí en la casa de cada uno de mis hermanos, en su hogar. Allí yo hablo la llenura de la presencia del Señor. Y te doy gracias. Y te doy gracias. Y te doy gracias. Vamos, dale gracias al Señor. Dile: gracias, Padre, por llenarme con tu amor. Gracias, Padre, por llenar mis vacíos. Gracias, Padre, por sanar mi vida. Gracias te doy esta mañana. Te alabo, te bendigo, Padre. Tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Te alabo, te bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Recibes esta palabra esta mañana? ¿Recibes esta palabra en tu corazón? Espero que sí, que recibas allí en tu casa, porque Dios está por ti. Dios está a tu favor. Él quiere hacer más de lo que tú mismo creías que Él iba a hacer. Aleluya. Así que disponte, porque el Señor quiere bendecir a aquellos que lo honran y se sujetan a Él. Vuelve a escuchar esta palabra, vuelve a escuchar estos principios, y yo sé que el Señor te va a seguir hablando. Vamos a seguir conectados los viernes a las 8 de la noche, que estamos compartiendo temas muy interesantes, y también este domingo, los domingos 10 de la mañana, que yo sé que el Señor quiere ministrar tu vida, ministrar tu corazón y cambiar muchas cosas en ti. Te bendecimos en el nombre de Jesús.